abordar el tema de crisis financiera y contaduría pública. Es un recorrido crítico histórico sobre las grandes crisis de las finanzas y de la economía en el mundo y la relación que estas grandes crisis han tenido con el ejercicio de la profesión de contador público, donde finalmente los contadores públicos, con o sin razón, se han constituido en los chivos expiatorios de estas deficiencias del funcionamiento de la sociedad. Vamos a tener dos secciones muy extensas, ¿sí? Desde luego con un intermedio como en los cines dobles, que ya no existen. En la primera sección vamos a hablar sobre crisis financieras, desde luego mirando qué tienen que ver esas crisis financieras con el problema de la contaduría pública. En verdad, las crisis financieras nunca se presentan solas. Las crisis financieras normalmente forman una parte muy importante de un fenómeno más amplio que es una crisis económica. Digamos que todas las crisis financieras se pueden tipificar como un desajuste en el funcionamiento de la economía y pueden ser fenómenos que tengan muy corta duración. Algunos se llaman, algunos tienen una duración alrededor de un año, no son tremendamente graves, generan algunos problemas de recesión de la economía, otras veces se demoran muchísimo más, como es el caso de nuestra última crisis, la de 2008, que todavía no termina y normalmente conduce a unas condiciones desastrosas para la economía que se conoce con el nombre de depresión. Pues las menos graves conducen a recesión, las más graves conducen a depresión. Toda crisis siempre conduce a una serie de ajustes. Después de cada crisis es absolutamente normal que hayan fortalecimientos de la regulación y ajustes de los modelos económicos. Pero toda crisis, desde luego, tiene un conector que la conecta con el ejercicio de la contaduría pública, que es la confianza. Toda crisis conduce a un deterioro de la confianza. Y por eso, pase lo que pase con las crisis, nosotros terminamos dentro de los actores, pero fundamentalmente dentro de los, llamémoslos, sindicados de la ocurrencia de la crisis, por aquello que hemos repetido varias veces durante esta cátedra itinerante: la función social de los contadores públicos es la construcción de confianza. No se vayan a confundir con que la función social es dar fe pública, no.
la función social de los contadores es la construcción de confianza. Eso es lo que caracteriza a la contaduría pública a nivel global. Recuerden ustedes que la fe pública es un fenómeno no social, sino exclusivamente jurídico, y que en ese sentido es jurisdiccional. Es algo que está inserto en nuestra legislación y que desde luego está por fuera de toda pretensión de globalidad. ¿Cuáles serían las causas de esas crisis financieras? Vamos a hacer una enumeración de algunas 8 causas de esas crisis financieras. Y seguramente nos va a parecer que nosotros no tenemos nada que ver con eso, que son cosas que surgen por allá al margen de nuestra voluntad, al margen de nuestra participación, al margen de nuestro ejercicio profesional, y eso en gran medida puede ser cierto. Lo que pasa es que en lo que no estamos al margen es en las sanciones que se toman sobre los responsables de las crisis. Y por eso es importantísimo que nosotros estemos conociendo detalladamente ese problema de las crisis. El primer factor de las crisis es el rol del funcionamiento del sistema financiero. Nosotros de pronto necesitamos aclarar algunos o recordar algunos conceptos para irnos ubicando como de una manera más precisa. Digamos que todo eso que se ha llamado el sistema financiero hace relación a los mercados de dinero. Lo financiero siempre hace relación al dinero. Y esos mercados del dinero tienen básicamente 2 modalidades. Los mercados de capitales, que son aquellos que se realizan básicamente a través de las bolsas de valores, donde se comercializan títulos financieros, y los mercados propiamente financieros, que son los mercados relacionados con el crédito, con la concesión de créditos a instituciones públicas, privadas o a personas naturales. Cuando el sistema financiero no funciona bien, tiene normalmente una consecuencia, que es la depresión del crédito. Es decir, se limita la posibilidad de que las instituciones financieras otorguen créditos, y esa depresión del crédito conduce inmediatamente a las organizaciones empresariales a situaciones de pérdida de solvencia, de pérdida de liquidez, que pueden dar origen a incumplimientos en obligaciones, a incapacidad de financiar los procesos productivos y, en últimas, al paro empresarial. Situaciones de depresión. La segunda causa de esas crisis financieras se ha denominado
la psicología del inversor. Ustedes saben que eso de la psicología ha funcionado muy influyentemente en el comportamiento de la economía. No se olviden ustedes que, por ejemplo, uno de los últimos premios Nobel de Economía ganó el premio Nobel con un trabajo sobre psicología de los mercados, cómo se mueven los mercados. Ese no es un fenómeno nuevo. Lord Maynard Keynes denominó a esa psicología del inversor exuberancia irracional, es decir, esa condición en que la gente es extremadamente optimista sobre la eficiencia de los mercados. Y es aquella situación en que la gente tiene toda la confianza en que invertir, por ejemplo, en los mercados de capitales va a traer como única consecuencia la generación de ganancias. A eso, desde luego, nosotros sabemos que se le pueden dar algunos apalancamientos, porque esa exuberancia irracional, es decir, más allá de la razón, contribuye la información sobre la cual los inversores toman decisiones de inversión. Y por supuesto, uno de los elementos que los inversores utilizan para fundamentar sus decisiones es la información financiera. Entonces, claro, cuando un oferente de valores se presenta en el mercado con una información financiera que incorpora una promesa de rendimientos, eso incrementa la credibilidad del inversor. Recuerden que los inversores no toman las decisiones de inversión por lo que una empresa ha sido. A los inversores no les interesa si la empresa compró activos, si los tiene totalmente depreciados, cuánto le costaron, porque uno no invierte con una mentalidad de pretérito, se invierte con una mentalidad de futuro. Por eso ellos más bien actúan sobre otro tipo de información que en verdad constituye una promesa y que todos nosotros sabemos, o por lo menos debemos saber, que los contadores construimos esa promesa a través de la construcción de informes o reportes financieros que expresan la dimensión de esa promesa a través de los métodos de valoración utilizados y de manera muy concreta a través del valor razonable. El valor razonable no tiene nada que ver con la realidad. El valor razonable es una promesa donde el inversor ve, de acuerdo a unos valores de mercados que son futuros descontados a valor presente, que esa empresa le ofrece, le promete determinadas características de éxito al realizar sus inversiones. Ahí nosotros vemos claramente algunos asuntos que ya nos conectan directamente
con las crisis financieras. Digamos que ese concepto de exuberancia irracional, uno de los conceptos muy importantes en la teoría general de la economía planteada por Keynes, que paradójicamente no ha sido estudiado, no ha sido profundamente estudiado. En el lenguaje contemporáneo ha dado en llamarse burbujas bursátiles. ¿Qué es eso de burbujas bursátiles? ¿Qué es eso de burbujas? Bueno, como todos han jugado con jabón, todos saben que son burbujas, ¿no? Las bolitas esas que se van inflando, ¿sí? Y que de pronto al llegar a determinado nivel de expansión se explotan, ¿sí? Porque no tienen ningún contenido y no dejan nada, porque no tienen ningún contenido por dentro. Bueno, eso es una de las cosas que sucede en los mercados de capitales, las burbujas bursátiles. Podríamos decir que existe una burbuja bursátil cuando los precios de las acciones en el mercado público crecen sustancialmente más que las ganancias del sector y que el crecimiento del sector en que se encuentra la empresa que está comercializando ese tipo de títulos, de acciones. Y si nosotros somos capaces de construir o de acercarnos a construir una definición de la burbuja, pues también deberíamos ser capaces de construir instrumentos de control que prevengan la existencia de esas burbujas o que prevengan las inversiones de, por ejemplo, nuestros clientes en títulos financieros que se caracterizan por ser unas burbujas. Pero no lo hacemos. Estamos muy interesados en aprender estándares internacionales. Todos nos conocemos los estándares internacionales. No sabemos de memoria las definiciones del valor razonable, pero normalmente conocemos menos, aunque sí lo practicamos, los métodos de cálculo de valor razonable. Todos nosotros sabemos que de acuerdo con el Comité de Estándares Internacionales de Valoración existen 132 métodos de valor razonable y que en principio uno puede utilizar cualquiera de esos. Inclusive eso lo han apalancado en términos de algunos estudios sobre comportamientos de las empresas en los mercados, donde dicen, como yo necesito la información es para que más gente invierta en acciones de esta empresa, entonces vamos a utilizar políticas contables agresivas. Las políticas contables agresivas son aquellas que optimizan mediciones que son básicas para la decisión de inversión, como la medición de la rentabilidad, como la medición del crecimiento, como la medición de la solvencia. Y nosotros somos geniales aplicándolas.
pero nunca nos hemos preguntado, por ejemplo, si en términos de ejercicio profesional y como una manifestación de responsabilidad social, nosotros deberíamos de hacer un análisis de si los métodos de valoración que utilizan las organizaciones empresariales corresponden a las condiciones existentes en un mercado determinado. Eso es lo que debería de hacer la auditoría y desde luego los constructores de información. Pero normalmente no estamos interesados en eso. Estamos interesados en saber estándares y en aplicar estándares al gusto del cliente, asunto al cual coadyuvado de manera profunda el llamado Código de Ética de Contadores Profesionales. Nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es la relación entre esas dos cosas, ¿no? El nacional, el internacional? Yo voy a dar unas pistas muy superficiales, porque mi tema no es ese hoy, pero digamos que el Código de Ética incorporado en la Ley 43 está fundamentado en la idea de interés público, del ejercicio profesional de los contadores, fundamentado en la protección del interés público, entendiendo que el interés público es el interés de todos los agentes sociales que participan en la vida de una comunidad. En cambio, el Código de Ética de Contadores Profesionales es un código de ética que solamente está interesado en regular las relaciones contador-cliente, no contador-social. Y esa es una diferencia trascendental que no se puede sacar del camino diciendo, ah, no, es que uno es ley y el otro es reglamento. Porque en este caso el reglamento estaría disque reglamentando lo que no dice la ley. Construyendo una reglamentación contra la ley. Fuera de las burbujas bursátiles, que son las que más nos interesan, también existen burbujas de mercado, que también deberían ser de nuestras preocupaciones. Una burbuja de mercado se presenta cuando los precios de los productos de un mercado determinado crecen muy por encima del sector. Uno puede encontrarse con situaciones del tipo los precios de la vivienda en Bogotá. Ustedes toman un estudio del comportamiento de los precios de la vivienda en Bogotá y se dan cuenta de inmediato que los precios de la vivienda tienen un ritmo que supera ampliamente los ritmos de crecimiento del sector vivienda como acumulado de la economía. Y observen que si lo pudimos definir burbuja de mercado, también deberíamos de poder construir instrumentos de control, pero no lo hacemos porque no queremos mirar más allá de las normas contables y eso nos tiene en serios problemas. Tercera causa de las crisis financieras es lo que se ha llamado la hipótesis de la eficiencia de mercados. Y con esta sí que tenemos relación nosotros. Hay un par de contadores estadounidenses que se matriculan en una escuela de investigación que se llama
investigación empírica, Watts y Zimmerman. Watts y Zimmerman construyen esa hipótesis de los mercados eficientes. ¿Y qué es eso de los mercados eficientes? ¿En qué concluye la hipótesis de mercados eficientes? La hipótesis de los mercados eficientes concluye en que a través del análisis de información se puede determinar la condición de mercado de una acción en el mercado público de valores. Que la información nos permite construir algo así como una escala dentro de la cual se mueven los precios de las acciones, desde un piso hasta un techo. Y que tener esa información va a permitir conocer los óptimos momentos para realizar inversiones. Es decir, la información debe permitir conocer las tendencias de los precios de los activos financieros, porque ellos dicen que la información ya tiene interiorizada la información. El problema de esta hipótesis es verificar si es cierto que los precios de las acciones tienen interiorizada la información financiera de los emisores. Y nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en ese campo. Obstáculos que pueden ir desde el uso de métodos de medición como el costo histórico, que no nos dicen nada sobre los valores de mercado, o el uso de valores especulativos derivados del uso, digamos, irracional del valor razonable. Y digo que el uso irracional del valor razonable se da cuando yo aplico métodos de valoración que no corresponden a las condiciones económicas del funcionamiento de un sistema económico. La cuarta causa ha sido denominada asimetrías de la información. Es una cuestión contable. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ganó el Premio Nobel por un trabajo sobre contabilidad, asimetrías de la información. De hecho, hay por lo menos 12 premios Nobel de Economía que han ganado los premios Nobel de Economía con trabajos sobre contabilidad. ¿Sí? Cosa que lo sorprende a uno, ¿no? Porque hay otro tipo de profesionales que han ganado premios Nobel de Economía, médicos, psicólogos, ¿sí? Y los contadores, nada. Será porque fundamentalmente no nos gusta conocer, sino que realmente lo que nos gusta es hacer. Y eso, desde luego, profesionalmente nos mata. Nos dice que las asimetrías de la información son fallas del mercado que alteran la eficiente asignación de recursos. Y esas fallas de mercado se deben en los procesos de acceso a la información. Es decir, las asimetrías de la información tienen que ver con el acceso discriminado a la información, donde hay unos agentes que tienen acceso y entonces generan grandes distorsiones del mercado.
En eso inclusive se puede caer en delitos como el uso indebido de información privilegiada, donde quienes manejan la información la usan para sí o para terceros para lograr grandes utilidades o evitar grandes pérdidas. Un caso muy importante de destacar dentro de esas crisis es el caso de Enron, donde los ejecutivos financieros de Enron, que sabían lo que estaba ocurriendo al interior de esa empresa, se precipitaron a vender masivamente las acciones que ellos poseían antes de que se entrara en la crisis definitiva. Cuando ellos vendieron todas las acciones que poseían, pues incrementaron de manera sustancial la oferta y eso generó una baja del precio de las acciones, pero fue una baja poco significativa, de $95 por acción a $92 por acción. Pero cuando la información que ellos ocultaban se hizo pública por la declaración de quiebra, las acciones de Enron pasaron de $92 por acción a 16 centavos de dólar por acción. Asimetrías de información. Los que tuvieron la información de la crisis antes de que ésta fuera manifiesta se protegieron y dejaron al resto totalmente expuestos. La siguiente causa de la crisis es lo que se denomina la doctrina del shock. Hay un libro fabuloso que tiene ese título, La doctrina del shock. Su autora es una periodista canadiense muy famosa, Naomi Klein. Tiene obras tan importantes como No Logo, al cual nunca le tradujeron el título porque quiere decir contra las marcas, y ella publica el texto Doctrina del shock, y en ella muestra cómo hay una serie de eventos que a veces emergen y otras veces se provocan y que terminan generando grandes crisis. Dentro de esos eventos están las guerras, ¿sí?, que a veces emergen, otras se provocan, ¿sí? En este momento estamos en Colombia en un momento de emergencia de una guerra provocada, ¿sí? Seguramente ya ustedes escucharon las noticias del día y ya saben de los muertos en el departamento del Cauca por enfrentamientos armados, ¿sí?, que es una condición que muchos estaban deseando. O pueden surgir de las crisis políticas, enfrentamiento de organizaciones políticas, de sectores políticos que impiden la gobernabilidad de las naciones, o de conflictos sociales, conflictos entre grupos de carácter social, como está ocurriendo actualmente con los problemas de indígenas y comunidades afro. Todos esos
factores conducen a shocks de la economía. Y esos shocks de la economía son inmediatamente utilizados para hacer ajustes al funcionamiento del sistema económico. Ustedes también lo han oído. Además deben sabérselo ya de memoria, porque pues nosotros trabajando en el mundo de la economía seguramente ya debemos leer el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Además es supremamente cortico, 1600 páginas, ¿sí? para después del almuerzo. Y cuando ustedes se leen el Plan Nacional de Desarrollo, se dan cuenta que al mismo tiempo que están impulsando las guerras, y al mismo tiempo que están impulsando los conflictos sociales, están tomando decisiones de ajustes económicos y financieros tremendamente problemáticos, como la reforma de las pensiones, como la reforma del sistema de financiamiento del sector salud, donde se ha establecido a través de ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que los usuarios de la salud clasificados en el CISBEN 1 y 2 deberán hacer un esfuercito de 1 billón de pesos adicionales para poder tener acceso a los servicios. Y pueden seguir buscando toda otra serie de cosas, la reforma tributaria que viene ahí inmersa dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, ajustes que se van haciendo con base en el CHOP. Es decir, el CHOP es una estrategia para impulsar ajustes que defiendan los intereses de determinados sectores que son sectores hegemónicos en el ejercicio del poder. Esto lo han hecho con naciones completas, como el caso de Polonia, como el caso de los países árabes, pero también a nivel de sociedades de menores dimensiones como la nuestra. Está la crisis por contagio, como las pestes, ¿no? Se contagian, la gripa. Esas crisis por contagio consisten en que una determinada organización termina contagiada por las enfermedades financieras, por las crisis financieras de algún otro. ¿Sí? Como por ejemplo, estamos empezándolo a sufrir nosotros. Venezuela está en una crisis profunda. Y si nosotros leyéramos correctamente, nos daríamos cuenta que con el mismo ritmo del crecimiento de la crisis venezolana, crece en Colombia el índice de desempleo. Porque no hay mediciones correctas, entre otras cosas. La señora vicepresidenta de Venezuela decía en el día de ayer que Colombia ha creado 1.500.000 empleos para venezolanos. Pero el número de colombianos en empleo ha crecido sustancialmente. Crisis por contagio, eso es solo un ejemplo. Solo un ejemplo. La siguiente causa que nosotros podemos abordar es el desequilibrio de los mercados.
pánicos bursátiles, pánicos bancarios, crisis cambiarias, crisis hipotecarias, crisis de las deudas soberanas, es decir, de las deudas de las naciones. Eso también genera crisis. Pánicos bursátiles. Aquí no han sido muy graves. No quiere decir que no hayan existido. Nosotros conocemos algunas condiciones, algunos ejemplos de pánicos bursátiles, como el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y normalmente los pánicos bursátiles se generan en deterioros de los índices de confianza. ¿Sí leyeron los periódicos hoy? Después de 6 meses de crecimiento, el índice de confianza en Colombia se desplomó en el mes de febrero. El índice de confianza. La gente pierde la confianza en la eficiencia de los mercados y eso genera situaciones de pánico que normalmente llevan a unos colapsos que terminan afectando la financiación de las empresas, porque pierden las inversiones que tienen en esos mercados. Los pánicos bancarios, cuando se conocen determinadas noticias, menos en Colombia, porque aquí nosotros no nos damos cuenta de nada, y cuando se habla de bancarios, en este lenguaje se está hablando del sector financiero. En cualquier país sería normal que cuando la gente se entera de que, por ejemplo, los fondos de pensiones son utilizados para financiar proyectos de los mismos banqueros en el mundo de la infraestructura, para dinamizar políticas de autopréstamos para los propietarios de esas instituciones financieras, y que por el último que hay preocupación es por el ahorrador, la gente debería correr a retirar sus fondos. Pero aquí ni siquiera ocurre eso, ¿no? Porque como los dueños de los bancos son los mismos dueños de los medios de comunicación, entonces la cosa se equilibra por la manipulación de los medios que ocultan realmente las situaciones reales que están existiendo. Y finalmente está la desregulación de los mercados. La característica esencial de la globalización es la desregulación. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros sobre el actual modelo económico? Bien, no, y es que hay que acabar con ese intervencionismo del Estado para permitir el funcionamiento libre de los mercados. Entonces, el Estado tiene que quitar tantas reglas y permitir que el mercado se autorregule, porque es que eso es lo que plantean las tesis del liberalismo económico. Esa es una idea falsa. Cuando el señor Smith hablaba de la mano invisible como el mecanismo de autorregulación de la economía,
estaba pensando en un mercado de las condiciones de la época, un mercado donde había libre acceso de oferentes, múltiples oferentes, y libre acceso de demandantes, múltiples demandantes. Eso no existe en nuestra sociedad. La sociedad actual es una sociedad oligopólica. ¿Cuántos compradores de café hay en Colombia? 6. 6 compradores de café, dentro de los cuales destaca Nestlé, Coca-Cola, y uno que funciona ahí como bisagra, que es el Fondo Nacional del Café. Si son 6 los que compran, ¿cuál libertad de mercado? Ellos imponen el precio al que compran. Si ustedes miran la situación, por ejemplo, del menudeo, a través de lo que han llamado los autoservicios compran a los precios que ellos determinan y los plazos que ellos determinan. En este momento están enfurecidos porque hay por ahí en discusión un proyecto de ley que establece que a las pymes les tienen que pagar a un plazo máximo de 60 días. Esas grandes superficies compran a los plazos que quieran, a los precios que quieran, y venden a los plazos que quieren, que normalmente son contados, y al precio que quieren. ¿Cuál es el mercado? ¿De qué libre mercado estamos hablando? ¿O quieren un ejemplo más cerquita? El mercado de los servicios contables. La facturación de servicios profesionales de contaduría pública en Colombia está concentrada en un 92% información de las superintendencias sociales, en 4 grandes firmas multinacionales. Y esas 4 grandes firmas multinacionales ocupan 4.500 contadores. Luego quedamos 255.000 para disputarnos el 8% del mercado. Y nos exigen ética en esas condiciones de inexistencia de competencia. Y entonces el gobierno dice, no, pero es que eso es normal, porque esas firmas son muy buenas, entonces ellas son las que consiguen más clientes. Yo me encontré por ahí un documentico, lo publiqué por ahí por Facebook, donde una firma nacional presenta un derecho de petición a una empresa de energía porque la descalificaron de la convocatoria a presentar propuestas para prestar los servicios de revisoría fiscal. Y el presidente de la junta directiva le contesta así, sin ninguna preocupación. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda dio la orden de que en todas las empresas donde la inversión del gobierno tenga capacidad decisoria se deben designar firmas internacionales. ¿Con libre mercado? ¿De qué libre mercado estamos hablando?
lo que estamos es moviéndonos en un mundo de desregulación de los mercados. Una cosa interesante que teníamos en contabilidad es que la contabilidad estaba regulada. Había que ya la contabilidad de acuerdo a unas reglas. Ahora la contabilidad hay que llevarla de acuerdo a los intereses del cliente. Porque es que los estándares internacionales no son estándares, tampoco son internacionales. Los estándares internacionales son un marco de autorregulación. Mira, hay unas normas ahí que dicen cómo se podría manejar la contabilidad. Ejemplo, IAS 16. La propiedad, planta y equipo se puede reconocer al costo o al valor razonable. ¿A cuál? Al que quiera la administración empresarial. Entonces uno diría, pero son dos. ¿Sí? Cuando dicen valor razonable son 132. Y es más, si a una empresa no le sirve ninguno de los 132, crea su propio método de determinación del valor razonable. Es decir, hoy la contabilidad es un sistema de autorregulación que está orientado a que esa contabilidad diga lo que el empresario quiera que diga y no la verdad. Eso es un mundo desregulado. Y eso conduce a crisis. Lo iremos mirando juiciosamente un poco más adelante. ¿Cuáles han sido las principales crisis financieras que se han presentado en el mundo? 1873, colapso de las bolsas de valores de Viena y Nueva York, que dan origen a una recesión internacional. Esta es supremamente interesante, la segunda. Hay una crisis del crédito, una depresión del crédito en Argentina y Uruguay, que tiene efectos en la economía británica y la economía austriaca. Es el único caso que se tiene en la historia de una crisis de la periferia que afecta al centro. Por eso me parece supremamente interesante dejarla ahí denunciada y esperando que a algunos les llame la atención estudiarse este asunto bien en rigor, bien en profundidad. 1907, crisis financiera en los Estados Unidos, con efecto en Canadá, por supuesto Estados Unidos y México. 1914, Primera Guerra Mundial. Las guerras siempre conducen a crisis. 1929, colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, origina la Gran Depresión de la economía estadounidense. Origina la intervención del Estado. El Estado emite una ley mediante la cual se crea la Comisión de Valores y Cambio, que es algo así como el equivalente a lo que en Colombia se denomina hoy Superintendencia Financiera, para que regule los mercados financieros y los mercados de capitales y supervise el ejercicio de la contaduría. Pero no fue solamente esa regulación, que implicaba que se tenía que empezar a emitir obligatoriamente normas de contabilidad.
sino que también se dio origen a lo que se conoce como el New Deal, que es la gran reforma de toda la estructura económica y social de los Estados Unidos, que generó grandes beneficios para fundamentalmente las clases medias estadounidenses. Viene en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó destrozado medio mundo, dejó destrozado a Europa, dejó destrozado al Japón. Y desde luego era indispensable reconstruir esas economías para poder mantener una actividad económica equilibrada a nivel mundial. Se origina el acuerdo de Bretton Woods, mediante el cual se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se desarrolla el Plan Marshall para recuperar la economía europea y se establece el plan de recuperación del Japón, porque ese cuentico de que Japón ha sido muy eficiente para construir un mercado es tremendamente relativo. Japón pudo construir una gran estructura económica con base en dos elementos. El primero, las indemnizaciones de guerra, que fueron inmensas, que le pagó fundamentalmente Estados Unidos. Y segundo, el espionaje económico e industrial. Esas fueron las dos grandes palancas del desarrollo japonés. Que no nos vengan a nosotros con el cuento de que eso fue un logro de emprendedores. En 1971 hay un hecho supremamente importante. Estados Unidos entra en una situación tremendamente preocupante en términos de su economía como consecuencia de la guerra del Vietnam. Estados Unidos invirtió muchísimo dinero en la guerra del Vietnam, una guerra que perdió. Hasta 1971 el sistema monetario funcionaba con base en el patrón oro. Los billetes representaban cantidades de oro que existían en las reservas, en los bancos de reserva. El presidente Nixon dijo no. Se acaba el patrón oro. Se establece el dinero fiduciario. La importancia de la moneda, el valor de la moneda está determinada por la confianza. Por la confianza que tenga la gente en esa moneda y en el Estado que la administra. Y eso, por supuesto, tuvo unos efectos superante complejos en el funcionamiento de la economía, origen a la emergencia del neoliberalismo. En 1978 hay una crisis muy poco comentada, que se llama la crisis de los fondos de inversión. ¿En qué consiste eso? Es un problema de organización de los mercados financieros. En eso tiene mucho que ver esos elementos que veíamos dentro de las causas, ¿no?
las burbujas y la eficiencia de los mercados. Un grupo económico tenía dentro de sus empresas un fondo privado, un fondo de inversiones privadas y un fondo administrador de inversiones. Los fondos de inversiones privadas trabajan con su plata. Los fondos administradores de inversiones trabajan con la plata de los ahorradores. Si un fondo administrador de inversiones pierde lo que pierda en la bolsa, no importa, el fondo no pierde nada, los que pierden son los ahorradores. Entonces les dio por desarrollar un truquito. Ellos empezaban a jugar a través de su fondo de inversiones privadas con acciones de empresas que tenían los precios de las acciones cerca del piso. Empezaban a comprar y a vender esas acciones entre empresas del grupo, dándole lo que llaman en los mercados de valores bursatilidad. El precio iba subiendo. Desde luego la platica de la subida se la iban ganando las empresas del grupo. Cuando el precio de la acción llega cerca del techo, entonces ellos le venden esas acciones a precios astronómicos al fondo administrador de inversiones. No vuelven a presionar el mercado, el precio se desploma a sus valores normales y los que pierden son los ahorradores. Ese mismo sistema es copiado en Colombia en la década de 1980 por el Grupo Gran Colombiano y el Grupo Correa de Medellín. Lo hicieron exactico y lo continúan haciendo. ¿O qué creen ustedes lo que es lo que está pasando con sus ahorros pensionales y sus ahorros de cesantías? Y nosotros no decimos nada. 2001, la gran crisis bursátil de los Estados Unidos, cuya insignia fue Enron, que está muy lejos de ser la mayor debacle empresarial de los Estados Unidos. En Enron únicamente se perdieron de un día para otro 63.000 millones de dólares. Eso es equivalente a la participación de Bill Gates en el capital de Microsoft, porque Bill Gates no es el dueño de Microsoft. Bill Gates apenas posee el 25% de las acciones de Microsoft, valuadas en 63.000 millones de dólares, lo que perdió él. Bueno, vuelvan esos pesos, a ver cómo les parece la cifra de lo que se perdió. Pero WorldCom, una empresa de internet y televisión por cable, perdió de un día para otro 110.000 millones de dólares. Esa sí parece haber sido la más grande. Dio origen a la intervención del Estado. Se emitió en los Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley, que afectó profundamente el ejercicio de la contaduría pública, que es una ley que inclusive llega a tener aplicación extraterritorial, porque termina aplicándose en todo el mundo, y en la cual se determinó que las normas contables las debía emitir la SEC, la Comisión de Valores y Cambio, que las normas de auditoría las debía emitir la SEC y que el control ético de la profesión lo debería practicar la SEC,
a través de un grupo que se constituyó que tiene la sigla PECAO, que es Consejo de Protección del Interés Público. Y finalmente vino la crisis de los mercados financieros del año 2008, la crisis que tiene fundamento en las hipotecas basura. El asunto es muy sencillo. Los bancos prestaron a personas que no tenían capacidad de pago. A ellos no les interesaba que les pagaran. A ellos les interesaba prestar. Una hipoteca es el crédito más seguro que hay. Tienen las manos sobre el bien, pero además la obligación está cubierta por un seguro, y como por si fuera poco, tienen codeudor. Uno pregunta por qué se quebraron. Fueron 1.200.000 millones de dólares el valor de esas hipotecas basura. El presidente Bush hizo un cálculo, así como los de él, ¿no? Bush era un hombre que podía competir en inteligencia con Maduro o con Duque. Uno de sus discursos más famosos, discurso a la nación, él decía: los norteamericanos pueden tener la certeza de que todas nuestras importaciones provienen del exterior. Imagínense el nivel, el cociente de inteligencia. Entonces él hizo su cálculo. Fue 1.200.000 millones de dólares los préstamos, pero algo pagaron. No es que no pagaron nada. Yo creo que con 800.000 millones de dólares se arregla el problema. Y le soltó 800.000 millones del presupuesto. No se arregló el problema. Luego subió Obama y saludó el conflicto con 200.000 millones de dólares, 700.000 millones de dólares. Es decir, ya se superaba el valor de los créditos y el problema no se arregló. En este momento le han metido 25 billones de dólares y el problema no se arregla, porque el problema no ha sabido ser entendido. El problema es el sistema financiero, porque ahí aparecieron esas cosas que se llaman los instrumentos financieros, algunos instrumentos financieros que tienen la característica de que no son nada, pero producen. ¿Qué sucedió? Los tenedores de los documentos de hipoteca emitieron bonos respaldados en esas hipotecas. Los vendieron. Los que compraron los bonos emitieron bonos con base en esos bonos. ¿Y hasta dónde llegó la bola de nieve? No se sabe. Por eso no se conoce la dimensión de la crisis. Es un problema del sistema, de la nueva arquitectura financiera internacional, problema del cual todavía no salimos. ¿Qué podemos concluir de todas esas crisis financieras?
Primero, toda crisis genera deterioro de la confianza. Segundo, las crisis originan intervención del Estado y también originan progresos sociales y económicos. Las crisis originan desarrollos de la regulación, pero se ha montado un nuevo modelo económico, el neoliberal, que promueve la desregulación. La desregulación promueve ambientes de riesgo. La función social del contador público es la construcción de confianza. Y lo más interesante, en todas esas crisis de las que he hablado, siempre se originaron procesos judiciales contra los contadores que suscribieron, que atestaron la información que, según los analistas judiciales, habían conducido a la crisis. Siempre fuimos los contadores los castigados, los chivos expiatorios. Recuerden ustedes qué es eso del chivo expiatorio. En los sistemas de creencias judeocristianas hubo la construcción de un templo, el templo de Salomón, donde los judíos iban en la Pascua a buscar la expiación de sus pecados. Ellos llegaban allí al templo, se arrepentían, hacían el acto de contrición, y para demostrar la dimensión de su arrepentimiento, echaban un chivo a las brasas, a que se quemara en honor al Creador, para alcanzar la expiación de los pecados. Algo así como el que peca y reza pata, ¿no? Pecaban todo el año y en la Pascua mandaban allá al chivo a que expiara sus culpas. Esa es la idea del chivo expiatorio. Y así ha sido con las crisis económicas. Muchos han incurrido en una serie de conductas que han generado crisis y daños sociales, y los chivos expiatorios por todos esos daños siempre hemos sido, y si nada cambia, seguiremos siendo los contadores públicos.